conectando. Les vamos a dar unos minutos allí para que puedan acceder al link. Y bueno, contarles y darles la bienvenida a este seminario web, La Malinche, en donde hemos planteado unas bases a través de lo que fue un live en Instagram con Jesús Torrivilla, que se llamaba ese live Traicionar la identidad y las lecciones de la Malinche para el mundo contemporáneo. Y bueno, en este contexto de arte y cultura queremos brindar este espacio con 4 grandes ponentes que hoy nos acompañan. Ya en unos minutos yo les voy a presentar y les voy a hablar un poquito de quién es cada uno. Y pues básicamente lo que pretendemos es generar discursos que ustedes también puedan unirse a la conversación, que también puedan hacer sus preguntas, obviamente las vamos a dejar para el final, y que se motiven, ¿verdad? Como a generar estos diálogos. Vamos a responder diversas preguntas, vamos a tener diferentes conversaciones, entre ellas, por ejemplo, qué sentimos como operadores del arte de América Latina, si nos vemos a nosotros mismos como el resultado de una mezcla poderosa o como un mal logrado experimento, entre otras más preguntas. Entonces, hoy damos inicio, ¿verdad?, en este momento con Héctor Vargas, quien es también artista visual latino, de la galería Art Latino, y está interesado pues en la historia, en la estética y en la estética de la violencia. Básicamente, Héctor cuestiona todos lo que son, bueno, él siempre nos comenta que tiene un gran referente, Juan Soriano, y quien habla también sobre el ser mexicano es un impedimento para triunfar, y ahí como que hace la acotación de pregunta, entre comillas, que también es una consecuencia lógica del malinchismo y el complejo de inferioridad presente en México y en casi toda Latinoamérica. Como bien saben, yo soy colombiana, vine a México también por esto de buscar nuevos horizontes, y, ay, a ver qué pasó aquí con mi transmisión. Ay, perdón, se me cortó un momento. Vaya, para no hacerles la historia bastante larga, surgió este proyecto que es Art Latino como también un resultado de empoderar a Latinoamérica. Por eso hoy estamos aquí con estos grandes 4 ponentes. Empezamos con Héctor Vargas, estábamos también con Mike Sandoval, con Ket y con Ricardo Stern. Cada uno va a tener un espacio de 5 minutos. Vaya, la idea es que no pensemos tanto en el tiempo, sino que esto se dé de manera muy natural, ¿verdad? Y que todas esas opiniones que tenemos por ahí las podamos compartir. Entonces yo después voy a hacer, al final de ustedes, voy a hacer como también mi introspección con esto de lo que llamamos el malinchismo y cómo desde una cultura para nosotros colombiana, cómo lo interpretamos y cómo lo vemos ante los ojos del exterior. Le doy el micrófono entonces a Héctor. Bienvenido, Héctor. Gracias por este espacio. No, pues muchas gracias a ustedes por brindármelo, por responder esta inquietud, y gracias a nuestros amigos que decidieron sumarse a esta iniciativa para darnos su punto de vista. A mí me parece muy importante eso porque, digo, en esta ocasión somos 4, pero cada quien, en este particular tema, cada quien tiene un punto de vista muy específico que responde mucho a cómo se desenvuelve tu personalidad creciendo en un contexto como en el que nos toca vivir a los latinoamericanos, ¿no? Que es de por sí muy, muy particular. Yo nada más quiero empezar, antes de darle cabida a nuestros invitados, que diciendo que sí, efectivamente, el planteamiento que hace Jesús Torrevilla de traicionar la identidad y cómo la Malinche nos deja unas lecciones en el mundo contemporáneo, me parece muy importante de revisar y revisitar cada vez que sea necesario y cada vez que las circunstancias lo permitan, porque es una cosa que si no se maneja bien, creo que puede llegar a ser una especie de tara, una especie de hándicap a la hora de actuar en nuestro contexto. Y si te fijas, por ejemplo, yo acabo de usar un anglicismo que es parte también de una consecuencia, más bien es
producto de la consecuencia, es una consecuencia de un cierto malinchismo, ¿no? El tener que apoyarse con estas muletillas idiomáticas que vienen en nuestro caso particular, y es algo de lo que quiero hablar también en el futuro durante esta charla, de nuestra influencia y nuestra cercanía con Estados Unidos y la cultura pop. Eh, entonces, bueno, sí, me parece muy importante este planteamiento y es un tema que siempre me ha apasionado muchísimo. Como les conté cuando estábamos preparando esta charla, con Mariel, particularmente con Ketz, en el taller de gráfica popular, tuvimos varias discusiones muy apasionadas y acaloradas al respecto, y también por eso quise que ella estuviera presente para que nos diera su punto de vista, ¿no? Entonces, solamente dejarles saber a la gente que nos está haciendo el favor de acompañarnos que este es un tema que polariza mucho y que al mismo tiempo a mí me apasiona muchísimo y que estoy muy contento de poderlo externar aquí por esta vía tan atípica, que ya no es tan atípica, que ya es más bien la nueva normalidad, pero que sí espero, y también eso me gustaría decirlo, que el año que viene, que se cumplen 500 años de la conquista de México, podamos hacer un panel más grande con gente presencial, a lo mejor en el contexto de una exposición o de alguna ponencia o una serie, un ciclo de conferencias, no sé, eso ya lo veremos, pero sí me gustaría que fuera algo que uniera a la gente físicamente, ¿no? Pero eso más bien también responde a la necesidad que tenemos ahora de eso, ¿no? De juntarnos, de vernos, de que todo vuelva a ser como antes, entre comillas. Entonces, pues eso es todo y darles las gracias a todos por estar aquí y espero que la gente pueda ampliar sus opiniones después de vernos. Gracias. Gracias, Héctor. Y sí, de verdad nos gustaría poder llevar este seminario, obviamente, a un escenario físico. Creo que estamos todos ansiosos yo otra vez de ya volver a la nueva normalidad, ¿verdad? Y bueno, como les contaba, tenemos otro panelista el día de hoy. Yo quiero presentarles a Ricardo Stern. Ricardo, además de ser escritor, es poeta, analista político y conductor del popular podcast El Desprecio de la Historia. Ricardo aborda la imagen de la Malinche desde una perspectiva histórica y crítica sobre la conducta del ser latino a partir de la conquista. Le paso el micrófono a Ricardo. Bienvenido a este seminario. Muchas gracias, Adri, y gracias a los otros panelistas y a Héctor que me invitó y por supuesto a los que nos están viendo, que tomaron un tiempo para este tema que es realmente de gran importancia. La imagen que tenemos de la Malinche es producto de una propaganda muy exitosa, ¿no? Nacionalista mexicana que ha llegado al grado, digo, de nacionalista de cierto tipo de concepto de México. Ha llegado al grado de que si tú buscas malinchismo en el diccionario, existe la palabra y está, lo voy a leer directo de la RAE, como actitud de quien muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. Así es como pasa la historia, esta figura de la Malinche, que hasta crea un término, malinchismo, y yo creo que no tiene nada que ver con el personaje original, ¿no? Que poco sabemos tanto de ella, pero todo lo que se sabe es prácticamente por Bernal Díaz del Castillo, y además Malinche ni siquiera sabemos de dónde viene, es Doña Marina, ¿no? Es el nombre. Marina es el nombre con el que la bautizaron. Contestando así como concretamente a la pregunta de si esta, o sea, no, alguien me preguntó una vez, bueno, pero ¿tú estás a favor o en contra de Doña Marina? Bueno, pero a ver, es una traductora, ¿no? Del siglo XVI, una mujer que es una, o sea, ¿cómo puedes estar en contra o a favor de una traductora, ¿no? Traductora del castillo, era una esclava, ¿no? Fue regalada a los españoles, nace por ahí de donde hoy es Coatzacoalcos. Sus padres son los primeros que, pobre mujer, ¿no? Sus padres son los primeros que la venden como esclava. Era más o menos de buena familia, pero la venden como esclava a los chontales, ¿no? De Tabasco.
Y ahí los españoles, ella no sabemos su edad, pero tendría unos 14 años, tres de esta tribu chontal, les regalan, después primero se pelean con ellos, los españoles les ganan, y entonces ya, pues como, bueno, usted disculpe, les vamos a hacer unos regalos, un poco de oro, no sé qué, y entre esos regalos iban 20 mujeres, ¿no? Doncellas, muy jovencitas, tal vez tenía 12, realmente no sabemos. Y se las llevan los españoles. Cortés se la regala a Hernández Portocarrero, era el de más alta alcurnia, pero después termina casándose con alguien más, tras ser amante del propio Cortés, y tienen un hijo, en fin, eso es a grandes rasgos la biografía, pero creo que lo que importa es la pregunta, ¿no? Si es una traidora o no. Yo creo que bajo absolutamente ninguna óptica esta pobre mujer puede verse como una traidora a nada, ¿no? Eso es el invento de una novela anónima de 1826 que se llamó Coténcatl. Y pues la narrativa, la nueva, o sea, 1826 es 5 años después de la independencia de México, es un país súper nuevo, sale esta novela como nacionalista en donde todo se sataniza, todo lo relacionado con la conquista, y esta mujer pues en un papel así como traidora, como que ella ayudó a los invasores a lograr su objetivo y entonces es una mala mujer traidora. Y la narrativa nacionalista nueva del siglo XIX, mexicana, pues empieza a adoptar esta idea, ¿no? Y de ahí empieza a salir el término malinchismo. Ahora, Además de que, bueno, perdón. dime, sí, por favor, No, perdón. perdón, bueno, No, digo es que para... de hecho se nos estaba saltando la pregunta que era con la que queríamos darle inicio a este seminario y te pregunto a ti, Ricardo, ¿crees que traicionó la Malinche la identidad? Con esta pregunta cada uno pues va a tener también ese espacio para responderla. Gracias. No, no te preocupes. No, absolutamente no. No pudo haber traicionado a nadie. O sea, es que eso viene de una pésima comprensión de cómo era México en el siglo XVI. No existía México. Bueno, existía algo llamado México, que era básicamente pues, la capital, o sea, Tenochtitlán, el dominio de los mexicas, eso era México, ¿no? Cuando se habla de que los españoles conquistaron México, bueno, pues se ve como una tragedia la caída de Tenochtitlán, era solo una parte de México. Entonces, para empezar, pues esta mujer era una niña, ¿no? Esclava, obligada a servir primero pues, a sus amos, ¿no? Desde que nació, pues primero servía a sus padres, luego sus padres la vendieron, sirvió a sus amos chontales, después pues ya la regalaron a los conquistadores españoles y no tenía, o sea, jamás tuvo una libertad de escoger, ¿no? Pues claro que no traicionó. Pero hay más, ¿no? Incluso si ella hubiera tenido libertad de elegir y hubiera elegido servir a los españoles, tampoco podría haberse traicionado a nadie. Menos de traición a México, por lo que decía, que era un concepto que ni siquiera existía. La etnia en la que ella nació, o sea, y en esta región de Coatzacoalcos, que era una etnia náhuatl, eran enemigos de los aztecas, mexicas, ¿ah? Y vivían defendiéndose de la conquista de los mexicas. Entonces, desde que ella nació, era enemiga, o sea, digamos, su nación era enemiga de los aztecas. Y luego, cuando estuvo con los mayas, también ellos eran enemigos, ¿no? Y vivían siempre con peligro de ser conquistados por los aztecas. Entonces, ayudar a la caída de los aztecas, además de que pues solo fue una traductora, ¿no? No es como que haya sido. Pero, bueno, sí hubo un papel, sí fue una ayuda, pero ayudar a la caída de los aztecas, de hecho, fue algo favorable a su pueblo, ¿no? Es algo que, entonces, ¿a quién traicionó? No pudo haber traicionado a nadie. Ok, hay que entender el contexto de cómo funcionaban las cosas en esa época. En el siglo XVI, antes de que llegaran los españoles, el 99% de los indígenas, tal vez me estoy hasta quedando corto, vivían severamente oprimidos. Y no es como que, el paraíso y tal, vivían severamente oprimidos. O sea, un día llegaban y tocaban a tu puerta, pero no sé, tal vez mi puerta había.
Llegaban y, buenas tardes, señora, señor, venimos a llevarnos a su hija de 12 años porque va a ser sacrificada a los dioses, ¿no? Para que llueva más esta temporada. Y no creas que tenían la opción así, pues voy a poner un recurso de apelación, un amparo. O sea, no había recursos. Te llegaban a tocar y era la última vez que ibas a ver viva a tu hija de 12 años, ¿no? O se la vamos a regalar a estos señores. O sea, de verdad que era un grado de opresión extremo. No había libertad de absolutamente nada. No existía ningún tipo de derechos humanos. Los indígenas vivían oprimidos, primeramente por las élites de sus propias tribus, etnias, naciones, que eran bastante opresivas, ¿no? Las mismas élites indígenas. Y luego estas élites, la mayoría de ellas, a su vez, también estaban oprimidas por otras élites de indígenas, otras naciones indígenas. Entonces, la verdad es que la conquista pues solamente perjudicó a las élites de las pocas naciones que tenían el control de la situación aquí, o sea, concretamente de los aztecas. Fueron los únicos realmente perjudicados. Claro, hubo muertos y bueno, la viruela, no estoy diciendo que todo fue bonito, miel sobre hojuelas, pero en ese sentido la conquista fue casi una liberación para, para el 99 o más por ciento de las personas que vivían aquí. Porque a partir de ese momento una liberación parcial, no estoy diciendo que ya fue, o sea, el punto es que la narrativa es como, se vivía maravillosamente aquí, todo era limpio, todo era puro, todo era maravilloso, todos eran como Nezahualcóyotl cantándole a los pajaritos, se nos olvida que Nezahualcóyotl era un rey, no era una persona normal de la calle, era un rey, claro que pues, vivía más o menos bien, pero la gente de a pie no vivía tan bien y no escribía poemas a los pajaritos. Entonces, no es que todo fuera bonito y perfecto, y de repente llegaron los señores malvados y todo se hizo malo, feo, sucio y terrible, ¿no? De hecho, en términos de derechos humanos, pues es un antecedente de los derechos humanos modernos, que declararon a los indígenas personas libres, no había esclavitud, no eran indios, digo, los indios no eran esclavos, se les declara personas libres, incluso había discusiones filosóficas de serán personas, no serán personas, que son, es real, ¿no? Pero la corona española decreta que sí son personas y además personas libres, ¿no? Eso es un gran antecedente, que no eran. Antes de eso no eran personas, eran basura. El 99%, como digo, solo las élites eran personas libres. En fin, no sé ¿cómo voy de tiempo? Bueno, ahora no, ha estado bien tu interpretación y tu compartir. Yo creo que podemos darle un poquito de espacio a los demás y así otra vez repasamos otra vez las preguntas. Y en esta oportunidad quiero darle también la bienvenida a Kets, quien es artista gráfica y le gusta pues intervenir con su obra en el espacio público y que a través de la misma ella busca una representación propia de la imagen de la mujer. Kets es gran admiradora y estudiosa del arte novohispano. Ella nos brinda su opinión respecto al a veces controversial tema de la Malinche, ese personaje que inaugura la vital participación de las mujeres desde este fin del periodo prehispánico y durante el comienzo de la etapa virreinal. Antes de pasar con la pregunta que tengo formulada pues, para Kets, quiero un poco también saber por qué Kets y no Mariel, ¿verdad? Como también, pues es su nombre, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de esto, Kets, y cuéntanos también si para ti la Malinche traicionó la identidad. Gracias. Ok, bueno, pues antes que nada, muchas gracias a Héctor Vargas por haberme invitado, a ustedes por propiciar este encuentro. Y bueno, contestando a tu primer pregunta, Kets, yo la empecé a utilizar desde muy chavita, como de los, ¿qué será? 17 años, porque me ha gustado siempre como trabajar en el espacio público, ¿no? Entonces, por ahí tiene como esta influencia del graffiti, ¿no? Que es como rayar en la calle, ¿no? Que yo he hecho cuando era más joven. Ahorita ya no hago tanto como lo de rayar, pero sí me gusta pegar como mi obra gráfica.
Entonces, en ese sentido, por eso utilizo el nombre de Quetz, como evocando a mi gusto por el arte urbano, de alguna forma así sería. Y pues no, yo definitivamente no creo que la Malinche sea una traidora, y pues en este sentido, si me lo permiten, yo quisiera leerles un breve texto que escribí con las ideas que quería compartir con ustedes respecto al tema. Me voy a permitir leer porque todavía no domino el arte de hablar como de corrido y sin que se me vayan las ideas que quiero compartirles. Ahora, mi texto complementa en gran medida lo que nos acaba de compartir el primer panelista. Y bueno, pues dice más o menos así. No sé cómo está el audio. ¿Sí me escuchan bien? Me preocupa esta parte. Sí, yo te escucho ¿Sí? bien. Uh-huh. Pues perfecto. Creo que Entonces, les voy a leer un poquito lo que yo escribí. Y dice así: para comenzar mi participación en esta charla, quiero agradecer a mi amigo y maestro Héctor Vargas por la invitación al espacio. También un agradecimiento al equipo de Art Latino por propiciar el encuentro. Hablar del tema de la Malinche la mayor parte de las veces puede resultar controversial e incluso podríamos decir que es un tema sensible, pues nos remonta, hablando en términos culturales, al origen de la sociedad mexicana como la conocemos hoy en día. Este origen nuestro, como bien es sabido, se dio en términos violentos y, por qué no decirlo también, dramáticos, siendo así que ha desembocado e influido fuertemente en la percepción que al día de hoy tenemos como mexicanos de nosotros mismos. Pero, ¿de dónde viene esta autopercepción? ¿Qué nos dice la historia oficial respecto al surgimiento de la cultura nacional? ¿Qué imagen nos dan de Malintzin, esta mujer pieza clave para la derrota de los mexicas aquel funesto año de 1521? Y por último, y como pregunta rectora, ¿por qué nos seguimos sintiendo conquistados? Pues bien, es mi intención poner sobre la mesa elementos clave para contestar estas preguntas, con el afán de generar un diálogo compartido con los demás panelistas. Desde su creación, todos los estados y naciones han necesitado de imágenes y referentes para validarse y para arropar bajo una identidad común a las personas y a los pueblos que les componen. En el siglo XIX, este hecho quedó demostrado en la necesidad del Estado por dar una identidad común a los mexicanos. Es en este periodo que se negó el pasado colonial para glorificar la historia precolombina, y es aquí que la imagen de la Malinche se mitifica para convertirla en un chivo expiatorio ante la inconveniencia que podía representar asumir que la conquista del pueblo mexica se dio principalmente por las alianzas de indígenas con las huestes ibéricas, como los totonacas de Veracruz o los propios tlaxcaltecas, quienes por un largo tiempo habían padecido el asedio y la dominación del pueblo mexica. Aquí otro punto importante que tengo a bien señalar es que, como lo han mencionado algunos historiadores, no se tiene siempre muy en claro el papel de los mexicas con respecto a los demás pueblos mesoamericanos. Y es en este sentido que se les ha romantizado a partir de atribuirles el papel de un pueblo glorioso que sucumbió ante la ambiciosa espada de los conquistadores. Y si bien no es mi intención negar la violencia y las terribles vejaciones que sufrieron estos indígenas del siglo XVI, sí debemos mencionar que los mexicas fueron implacables en su búsqueda de expansión como un imperio que asoló a través de guerras floridas y tributos constantes a los pueblos que rodearon los territorios que ocupaban. Es este sentimiento de rencor, si lo queremos llamar así, que llevó a tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos a apoyar al ejército español en su deseo de salir de la dominación mexica. Más tarde, la historia nos demostró que la idea de libertad que motivó el apoyo a los españoles jamás se concretó del todo. Respecto al tema de la Malinche o a su imagen, personalmente prefiero mirarla como una mujer de gran inteligencia, que se dio a notar y respetar gracias a su conocimiento de distintas lenguas, como el maya, el náhuatl y posteriormente el español, y que más tarde, junto con otras indias cacicas, llegaría a ostentar grandes riquezas y propiedades, válidas de su determinación y pericia para negociar. Esta última característica que la llevó a evitar la muerte
de cientos de indígenas mientras fue intérprete y traductora de Cortés, pues en muchas ocasiones fungió como intermediaria, evitando masacres entre españoles y indígenas. Ahora bien, retomando la pregunta principal que nos planteamos, como uno de los ejes de esta charla, de ¿por qué nos seguimos sintiendo conquistados? Entre una de las tantas razones que podría responder a esta pregunta, una que para mí es importante tiene que ver con la confusión que existe y se da a partir de que el Imperio Mexica tuvo su centro político y religioso en lo que hoy ocupa la Ciudad de México. Es decir, que por la idea de que los mexicas y los mexicanos compartimos hoy ese centro político y religioso, o sea, el territorio, nos es más fácil asumirnos como los que somos propios de este lugar y evidentemente no como los invasores extranjeros. Lo que yo he aprendido hasta este momento, no sin algunas desilusiones, y después de un interés genuino por entenderme a mí dentro de mi propia cultura, es que el mestizaje del que estoy compuesta y del que soy agente me impide asumirme a un bando o a otro, orillándome a cuestionar los sentimientos nacionalistas de los que en ocasiones va cargada la enseñanza y el aprendizaje que recibimos. En fin, ¿qué preguntas podría seguir haciéndome? Porque el tema que nos ocupa esta tarde es por demás amplio y rico, pero en este momento doy por terminada mi pequeña aportación y los invito a continuar la charla. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Kets. Yo creo que no me lo esperaba y yo creo que tampoco los demás ponentes, y está muy lindo esas apropiaciones que estás haciendo y que de alguna forma responde a esta pregunta si entonces la Malinche traicionó la identidad o no. Ahora, siguiendo con esta ronda de ponencias, pasamos entonces con Mike Sandoval. Yo les voy a contar un poquito sobre Mike. Él es también artista e ilustrador mexicano y pues reconocido internacionalmente por su labor en la escena musical y el diseño. Él nos cuenta cómo es la experiencia de abrirse paso a través de este competido mundo, tomando en consideración la existencia del clasismo y el racismo, que son de verdad aún muy presentes y que son de pronto consecuencia del resabio ideológico del conquistador conquistado. Bienvenido, Mike, a este seminario, bienvenido, y por favor también puedes respondernos a esta pregunta de si traicionó la Malinche la identidad. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues igual un saludo a todos los otros panelistas y muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación a este panel, ¿no? A este seminario. Sinceramente yo no vengo tan preparado, o sea, no hice un texto, no tengo nada más que aportar, más que mis vivencias y mi experiencia como artista que ha, de cierta forma, buscado abrirse paso a un nivel internacional, ¿no? Me gustó mucho o sea, la forma en la que Ricardo empezó a explorar este tema, porque me hizo recordar como, pues en realidad, la historia que nos vienen contando sobre la Malinche creo que es muy somera, ¿no? Es bastante, muy del libro de texto gratuito de la SEP, ¿no? O sea, como un par de palabritas nada más y te venden esta idea como de la Malinche, que es esta mujer que traicionó al pueblo, pero que también ayudó mucho después porque fungió de intérprete. Y creo que lo más importante de todo esto es responder la pregunta, ¿en realidad traicionó? Y creo que cualquiera en su caso hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, no creo que ni siquiera pasara por aquí, por la cabeza de nadie a esa edad, decir, no, tengo que defender los intereses de mi pueblo, no, que se vayan a la fregada, no, yo voy a hacer lo que considere mejor para mí, sobre todo teniendo en cuenta que desde niña me vendieron, me usaron como moneda de cambio, pues, ¿qué te va a importar si estás traicionando o no la identidad de algo que ni siquiera sabes que es un país, ¿no? O tu gente, ¿no? O sea, creo que cualquiera en su caso hubiera actuado de la misma forma. Entonces, sinceramente, yo no creo que
la Malinche haya traicionado, nada, ¿no? Creo que nada más hizo lo que cualquier persona en su sano juicio hubiera hecho para salir adelante, para sobrevivir. Y pues qué bueno, bien, o sea, qué bien por ella, la verdad, que pudo al final alcanzar cierto estatus, ¿no? Y salvar su propio pellejo. Entonces, eso me lleva a mí entonces a pensar por qué se maneja esta idea de que nos seguimos sintiendo conquistados, ¿no? Y creo que aquí lo interesante es darnos cuenta que no es lo mismo hablar hoy, en pleno 2020, que, digo, además, en medio de esta situación global que está pasando, que hablar hace 10, 20, 30, 40 o 50 o más años, ¿no? Eso es de entrada algo, creo que la globalización poquito a poco ha ido borrando estas barreras sobre los alcances que puede tener el trabajo de los artistas y los comunicadores gráficos o los artistas visuales o en general cualquier artista, ¿no? Personalmente, mi obra nunca ha estado basada como en enaltecer pues los estándares o la identidad nacional. Yo soy, y a lo mejor aquí es donde mucha gente me va a odiar, pero yo soy un capitalista completamente. Yo me dedico a hacer carteles de conciertos, me dedico a trabajar con marcas de ropa. O sea, a mí lo que me gusta es la masificación de las imágenes, ¿no? Entonces, obviamente tengo influencias, pues sí, de muchos artistas mexicanos que yo admiro, incluyendo, por ejemplo, a Héctor, que es uno de mis mejores amigos y que mucho le debo de mi identidad porque pues crecí a su lado por muchos, muchos años, y de muchos otros artistas, ¿no? Mexicanos, pero también siempre con la mirada de que no veo por qué limitar tu trabajo a un área, a un área geográfica, ¿no? O sea, yo desde muy chiquito siempre quise que mi trabajo fuera conocido alrededor del mundo y creo que bien que mal ahí la llevo, ¿no? Entonces, creo que mucho depende de la educación que recibimos y de todas las influencias que tenemos cuando somos niños. Y creo que eso tiene que ver también con el tipo de educación al que estamos expuestos, digamos, o sea, valga la expresión, en el sistema educativo mexicano. Siempre se maneja esta idea de que pues uno como mexicano no tiene que luchar para conseguir las cosas. Y sí, sí es cierto, sí, a lo mejor sí ya venimos muy preprogramados para pensar que solamente lo extranjero es lo que está bien y solamente lo extranjero es lo que está al máximo y nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a eso, cuando no es cierto, ¿no? O sea, creo que ya en este tiempo, en esta época, al estar expuesto a todas las ideas de otros países, a las experiencias, a las influencias gráficas de otros artistas de otros países, las raíces cada vez, no quiere decir que, que se vayan borrando, están fuertes, pero ya no son lo esencial para poder levantar tu carrera, ¿no? Entonces, yo nunca he sentido como que mi trabajo tenga que luchar para destacar, al contrario, yo creo que México es uno de los países más ricos y con mayor pues bagaje cultural y creo que al día de hoy, como están mezcladas las cosas y las influencias de todos lados, si tú comparas el trabajo de un mexicano con el de un extranjero, es muy difícil decir si uno es mejor que el otro, ¿no? O sea, los dos tienen una calidad excepcional y creo que es muy importante irnos librando cada vez más de esta idea de que venimos a pelear para destacar. Creo que podemos hacerlo desde el inicio.
Muchas gracias, Mike. Muchas gracias por esta intervención. Yo creo que vale mucho la pena y ahora sí voy a meter como también mi opinión acá. Este tema, sin duda, trajo, o sea, revolvió muchas cosas, ¿no? Esto fue, como ya mencionamos, una inquietud de Héctor a partir de un live que se transmitió con Jesús Torrivilla. Y en palabras de Jesús, él decía que así tenía que ser. O sea, recordemos que Jesús Torrivilla es investigador político también, curador e historiador del arte. Y su investigación se basa en migración. Y él decía que tenía que ser así, que el mundo de hoy necesitaba más malinchistas, o sea, él lo veía como algo muy positivo. Y yo les voy o sea, les voy a contar una anécdota personal, y es que, bueno, muchos saben que vengo de la moda, y para yo poder entrar en el gremio, pues, y hablo del gremio de la moda, yo tuve que alisar mi pelo y ponerme pelinegra. Pues ya los que me conocen hace 5 años para acá saben que naturalmente soy china, ¿no? Como le dicen acá en México. En Colombia, crespa. Entonces, de alguna forma yo tuve que traicionar incluso esa identidad caribeña, afrocolombiana, ¿verdad? Para poder entrar en ciertos gremios. Luego, obviamente, me arrepentí, y cuando tomé la decisión de, oye, ¿qué está pasando? Si me quieren los diseñadores o las marcas, va a ser por esta propuesta que hay. No me quise nunca hacer cirugías estéticas, aunque sí intenté, pero no fui valiente para eso. Y lo cuento de manera muy, muy, muy tranquila, porque hoy, con más conciencia, logré entender que de alguna forma había traicionado mi identidad, por así decirlo, y que luego aparecí en otro mundo en donde, incluso valorando mi autoestima, pude decir, no, pues, o sea, soy costeña caribeña, ¿cómo lo voy a ocultar? Hasta se me nota cuando hablo. Entonces, es como de manera muy personal también, cómo hemos sido un poco afectados, ¿verdad? Por ciertas clases sociales, hablemos de clasismos, que se usan también en otros gremios, no siempre en el arte. O sea, obviamente aquí estamos enfocados al arte y la cultura, pero en términos generales es una vivencia personal. Hago también una observación aquí. Nos saluda Micaela Fernández y nos dice: gracias, los estoy viendo desde Buenos Aires, Argentina. Muy interesante la reivindicación de la Malinche, una figura que fue solo rescatada por el feminismo. Y ahí va la siguiente pregunta, ¿verdad? Para este seminario, y empezamos con Héctor. ¿Por qué sigue siendo hoy tan relevante hablar de la Malinche, Héctor? Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues precisamente por eso, porque si uno quiere meterse de lleno a la búsqueda de la identidad, en este caso mexicana, pero latinoamericana toda, quiero decir, como un continente que fue conquistado u ocupado mayoritariamente por las potencias de la península ibérica, hay que revisar a la Malinche, porque es un símbolo. Ya lo dijo muy bien el doctor Stern al principio, con este abordaje histórico, y también todo lo que mencionó Mariel de su propia experiencia, y de lo que habla Mike a la hora de plantear su trabajo como una obra susceptible de ser internacionalizada. La Malinche es muy cómoda porque es el origen de estas cuestiones, ¿no? El hecho de tener a una persona que nació en este terruño en circunstancias muy diversas a las de el pueblo referencia que fue conquistado, que fue el Imperio Mexica. Ella no era mexica, ¿no? No traicionó a nadie. Ella solamente fue con lo que le tenía que tocar, y yo creo que lo hizo muy bien. Yo siempre le he admirado muchísimo desde que soy muy niño. Por ejemplo, una cosa muy, muy particular y muy personal, que tampoco interesa tanto, pero es para entrar en contexto. Mi papá, que a mi papá le gusta mucho la historia, y él siempre me contaba estas historias del Imperio Mexica y la situación mesoamericana y la conquista. Y la Malinche siempre era un personaje que me llamaba mucho la atención, precisamente por lograr construir este binomio hombre-mujer que simboliza el inicio de la raza mexicana, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en el mural de Orozco de San Ildefonso, en donde representa muy bien a Cortés y a la Malinche, y existe un sincretismo que inauguró una cosa nueva en el mundo y que debería de celebrarse, pero a través de los años y a través de la historia y a través de las diferentes situaciones que nos ha tocado vivir como continente, pues
se ha tergiversado o las mezclas, como lo planteábamos en la pregunta del principio, pues puede ser que se hayan malogrado, ¿no? Yo muchas veces veo a la nación mexicana actual como el resultado de un pésimo experimento, ¿no? Como, no recuerdo dónde lo comentaba y si fue solo contigo, pero vino lo peor de España, ¿no? Bandidos, piratas llenos de piojos que nos trajeron la calvicie y la viruela, y se juntaron con un pueblo que a lo mejor en su momento no tuvo la capacidad de sobreponerse a un impacto tan grande de identidad, ¿no? Aunque lo trataron de hacer, por supuesto que sí, hay episodios tan hermosos como el de La Noche Triste que lo atestiguan, pero quiero decir, visto desde el presente hacia atrás, pues claramente hubo una conquista y luego hubo una guerra que se opuso a esa conquista hace muy poco tiempo, ¿no? En 1810 a 1821. Lo que sucedió ahí para tratar de emanciparse, entre comillas, es mucho más complejo, pero del yugo, también entre comillas, español, pues es un avance importante. Y entonces yo creo que uno tiene que analizar todos esos factores para poder descubrir o darse cuenta de más o menos qué es lo que es uno desde una perspectiva histórica. Y por eso el planteamiento que hace Juan Soriano, que es un maestro que yo admiro muchísimo, no es para confrontarlo, sino para cuestionármelo. O sea, ser mexicano es un impedimento para triunfar. Eso lo pueden encontrar en mi libro favorito que se llama El niño de 1000 años, que está escrito o recopilado por Elena Poniatowska, que es una lectura que yo les invito a hacer porque es divertidísimo. Y ahí Soriano, que fue un artista 100% mexicano, que tuvo una relevancia, un alcance muy fuerte dentro de México y muy breve internacionalmente, él decía que ser mexicano era un impedimento para triunfar. Pero en este caso en particular tenemos que verlo a él como uno de los padres de las personas a los artistas de la generación de la ruptura que trataron de romper precisamente con todo este nacionalismo, con todo este ultramexicanismo que se planteó después de la revolución. Juan Soriano trataba de ser un artista pues internacional que pudiera mamar de diferentes fuentes o abrevar de ellas y traernos una obra sólida y interesante, divertida, polémica, poco política, pero que estuviera presente y que fuera congruente con su tiempo, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí me están en mi cabeza como artista visual todo el tiempo, porque yo me hago este planteamiento de una manera muy seria. Mis principales referentes artísticos a la hora de abordar mi propia labor son 4 hombres, los 4 son blancos y 3 de ellos son europeos. Y eso a veces me molesta mucho porque digo, bueno, esto significa que yo sí estoy colonizado, hay una influencia gigantesca de todo esto que está por afuera, y cuando estoy viendo yo hacia adentro, ¿no? Digamos, hacia mi raíz. Entonces, por poner un ejemplo muy particular, analizo a uno de estos referentes son Georg Baselitz, que sigue vivo, que es un pintor alemán, Pablo Picasso, por supuesto, que todos lo conocemos, Kies van Dongen, que era holandés, y José Luis Cuevas. Y entonces cuando yo me vuelco a ver a José Luis Cuevas, que es el mexicano, y que digo, bueno, tiene algo que ver conmigo, por lo menos, no somos mexicanos los dos, y los dos medimos 1,60 m. O sea, es una cosa positiva. Vamos a ver con Cuevas qué se puede hacer. Y resulta que José Luis Cuevas, que es un cuate que tenía los ojos muy verdes, que todo el tiempo vivió en el barrio de San Ángel, y que su abuela era cubana, y que su abuela era española, y judíos, sefarditas, o sea, es una mezcla de un montón de cosas, y su circunstancia únicamente fue haber nacido aquí, igual que lo fue la mía, ¿no? Yo he sido mexicano por muchas generaciones, y es una cita de Macedonio Fernández. Él dice, yo he sido argentino por muchos años, y antes de eso, pues todo fue español, ¿no? Y tengo los ojos azules, lo cual es un defecto. Entonces, ese tipo de cosas a mí siempre me han llamado mucho la atención, porque sí es cierto, o sea, la manera en la que se construye una persona no tiene que ver únicamente con el territorio donde nació, sino con todo lo que rodea a la historia de su familia y al momento histórico en el que nació, ¿no? Entonces, no estoy resolviendo ninguna pregunta, simple y sencillamente estoy planteándolas más y más y más a fondo para poder construir. Mi intención es poder construir algo de valor que ofrecer
a la hora de crear, ¿no? Y la pelea continua con la gente con respecto al tema del malinchismo, el colonialismo, y después de eso el racismo y el clasismo, es precisamente esa sentencia que dice que yo me he encontrado con contemporáneos míos, amigos muy queridos, o familiares que dicen, es que esos desgraciados españoles piojosos vinieron a conquistarnos. Y yo digo, es que a mí no me ha conquistado nadie, o sea, a mí no vinieron a conquistarme, yo nací aquí, y cuando yo nací, eso ya tenía mucho tiempo que había pasado, ¿no? Y entonces, otra de las preguntas del planteamiento que hice cuando organizamos esto fue, ¿por qué nunca decimos, vinimos a conquistar este territorio, ¿no? Mariel dio una respuesta perfecta, que es, bueno, nosotros estamos aquí, o sea, operamos en este terreno que fue el terreno que vinieron a conquistar, ¿no? Y nacimos aquí, por eso decimos que vinieron a conquistarnos. Pero si yo hubiera nacido en España, por ejemplo, y viniera a vivir aquí, nunca diría tampoco que vine a conquistar, ¿verdad? Lo que quiero decir es que son cosas que ya pasaron, pero siguen estando en nuestra mente, en nuestra psique, gracias a la educación nacionalista, y yo creo que nos afectan para desenvolvernos ante el mundo, porque sí hay todavía un resabio muy grande de que lo extranjero es mejor, y uno se cuadra cuando ve un güero, cuando ve un alto, cuando ve un ojiazul, o cuando alguien te habla así con acento, dices, ay, ese es extranjero, ¿no? Y te puedes sentir un poco cohibido. Y eso pasa mucho en el arte contemporáneo también, ¿no? Bueno, a mí ya no me pasa, pero a lo mejor al principio sí me pasaba un poco. Y no está bien, porque definitivamente de todas las mezclas salen cosas buenas y salen cosas malas, y hay que fijarnos en las buenas cosas que salen de las mezclas. Y les doy un ejemplo para terminar. La cocina mexicana, por ejemplo, es el mejor ejemplo de un sincretismo exitoso, ¿no? Ok, gracias, Héctor. Bueno, y mientras tú estabas compartiéndonos tu punto de vista y estas referencias que creo que para todos es bastante claro, ¿no? De opinión muy también subjetiva. Pasaron cosas acá en el chat. Entonces, la gente está encendida con preguntas y yo creo que no las podemos dejar al final. Yo no sé, creo que vale la pena. Voy a empezar con Gabriela, que dice, perdón. Aquí tenemos a María Valdés, dice, claro que traicionó, así se llama lo que hizo, la intención es otra cosa. Luego dice Alfredo Ramírez, Membrillo, dice, saludos, intentaré ser breve, por eso uso esta fórmula, no por ser arbitrario, sino para sintetizar. 1, como personas ilustradas, y yo creo que aquí vamos a tener que sortear quién va a responder esto, pero la idea es que cada uno pueda tener como también la participación. 1, como personas ilustradas, creo que es claro que no nos sentimos conquistados, y menos por los españoles. El presidente López Obrador, entre paréntesis, se equivocó históricamente en algo que dijo sobre eso hace 1 año y medio, o más o menos. Otra cosa es su uso político. 2, el problema creo que es como latinoamericanos intentamos ser o somos occidentales, pero ¿qué clase de personas occidentales somos? Los mestizos y los criollos modernistas del siglo XIX, porfiriato mexicano, defendieron y practicaron la blanquificación después de los mestizos y los criollos vanguardistas, incluidos los contemporáneos, o sea, no muralistas ni indigenistas. También lo hicieron después José Luis Cueva y la cortina de nopal lo hicieron. En suma, somos variados, pero hay una dicotomía histórica. ¿Enfoca tus orígenes raciales o prefieres la cosmopolita? No lo hacen pregunta, pero yo lo pregunté. Y después, su tercer intervención, dice 3, solo una conclusión provisional, 2 puntos. Creo que depende de tu clase social y de tu raza. No es lo mismo un negro o un italiano de un barrio marginal en Nueva York que los hijos de Obama o los hijos de un rico empresario latino en Manhattan. Es un problema vigente e interesante. Solo recuerden, el 80% de la población en México es pobre y mestiza o indígena. ¿Quién quiere compartir o seguir un poco? Yo ahorita que vamos con Ricardo podría ser un buen momento. Sí, por favor. Perfecto. Y además me faltó un cachito de mi posición, pero ahora lo... Bueno, hay muchas preguntas, etcétera, pero me gustó no alcanzo a ver el nombre de quien pregunta. ¿Consideran a Hernán entonces, en lugar de conquistar
un líder de una rebelión indígena. Eso está gracioso y no es del todo falso, eso es lo más curioso. O sea, obviamente no podemos decir que sea el líder de una rebelión indígena, porque pues, al señor yo creo que le importaba un cacahuate eso. Cada uno de ellos venía para empezar por sus intereses personales, querían gloria, fama, riqueza y fortuna, mujeres, ¿no? Pero, y servir a la corona española y ser reconocidos por la corona española. O sea, eso es lo que les interesaba, no una rebelión indígena. Ellos usaron la inconformidad de los indígenas para eso. Pero decía que no es tampoco completamente falso, porque en realidad eso es lo que pasó. Había montones de naciones indígenas que estaban hartos de los mexicas. Los tlaxcaltecas, por ejemplo, eran de los más oprimidos, no los dejaban ni siquiera comer sal. O sea, tal la crueldad y el dominio, ¿no?, de los mexicas, que ni siquiera podían comer y comerciar sal, los tlaxcaltecas. Entonces estaban hartos. Y se necesitó la llegada de Cortés y sus tropas para poder unificar, ¿no? Entonces sí funcionaron como líderes de un nuevo movimiento que reunió, ¿no?, todas estas, este conjunto de inconformidades de décadas o siglos bajo la opresión de los aztecas y que es la única razón por la que pudieron derrotar a esta nación, con la ayuda de los aliados indígenas. Obviamente un puñado de españoles jamás hubieran logrado. Incluso estuvieron muy cerca de perder en la Noche Triste. O sea, realmente no fue tan fácil la conquista, pero se logró, definitivamente fue gracias a estos. Entonces, sí se podría decir que fue una rebelión. La conquista fue una rebelión indígena contra los aztecas, ¿no? Catalizada por los españoles. Y en la que los españoles se quedaron con el poder, ¿no? Pero mi punto, cuando hablaba de esto de los derechos humanos, entre comillas, es que yo sí creo, estoy convencido, después de haber estudiado muchos años este tema, que un indígena de a pie, de la normal, de las castas medias y bajas, estuvo mejor en la colonia que antes, vamos a decirlo así. Creo que el nivel de opresión que tenía la gente común antes de los españoles era extremo, ¿no? Después, pues no es que quedaron ya, wow, ¿no? Sí, pero sí estaban un poco mejor. Sí había un poder que por lo menos les reconocía que eran personas y que tenían derechos, que eran libres, ¿no? Y que no podían ser esclavos. Antes eran esclavos y eran basura para la selva, ¿no? Luego, lo que me faltaba de exposición es la parte de la independencia. O sea, obviamente con la independencia queda ya constituciones, se hacen constituciones que garantizan a todos los nacidos en el territorio mexicano pues ciertos derechos. Van progresando esas constituciones. Además hay toda una pugna en el siglo XIX entre liberales, conservadores, no sé qué. Para mí, la colonia se acaba definitivamente con Benito Juárez, ¿no? O sea, Benito Juárez es muy importante en esto porque el día que llega presidente Benito Juárez, ya oficialmente ya no hay colonia, ¿no? Benito Juárez es un indígena pobre, no es un indígena que haya nacido con algún tipo de privilegios, era totalmente pobre, de chico ni siquiera hablaba español, y que curiosamente además, usando la estructura de la propia Iglesia Católica, sale de ese estado de miseria. Me refiero a que la manera en la que él sale es entrando a un seminario a estudiar teología, y de hecho terminó. Ya iba a ser sacerdote, lo iban a ordenar, pero prefirió en ese momento meterse a abogado, y tuvo toda la oportunidad de meterse para estudiar leyes en Oaxaca, y para no hacerlo largo, llegó a presidente de México. Fue el máximo poder de este nuevo país, un indígena que nació pobre y totalmente marginado y sin hablar español. Y fue el presidente 15 años y se dedicó y se considera el presidente más importante que hemos tenido. Se dedicó esos 15 años a revertir la colonia, a importar capitalismo, democracia, básicamente pues copiar el sistema de Lincoln
y él quería hacer por los indígenas lo mismo que Lincoln hizo en negros en Estados Unidos, ¿no? Y terminar de liberarlos, quitar todos los fueros y privilegios a la iglesia. Y incluso él quería traer el protestantismo a México. Él quería prácticamente copiar el modelo de Estados Unidos. Y él consideraba que ese capitalismo y esa democracia es lo que iba a liberar a la población. Y bueno, ya por último, perdón, la pregunta, que sí quiero definitivamente responder la pregunta de si ser mexicano impide triunfar. Es una pregunta que tiene mucho de absurda, porque impide triunfar, pues entonces ningún mexicano triunfaría. O sea, la respuesta de entrada es totalmente obvia, ¿no? Claro que no lo impide, porque si lo impidiera, pues sería imposible ver a un mexicano triunfando en nada, ¿no? Y pues lo que vemos a muchos mexicanos triunfando en muchas cosas. Hay premios Nobel mexicanos, hay datos así famosísimos mexicanos como Octavio Paz, y podríamos citar muchísimos ejemplos. Ahora, cada colectividad, cada grupo y cada individuo nace en circunstancias muy específicas que le van a dar algunas oportunidades mejores que a otros, o le van a quitar, o le van a dificultar. Eso es, y que es imposible de medir. No hay poder humano, no hay ciencia humana que pueda medir exactamente cuántas oportunidades tiene cada quien al momento de nacer. Es obvio que unos tendrán más que otras. En ese sentido, bueno, ser mexicano, creo que hay muchas razones por las que sí dificulta triunfar, mientras que podrá haber otras que encontremos que lo favorezcan, pero comparado con quién, con un francés, bueno, pues probablemente sí la tenemos más difícil y podríamos tardarnos aquí horas, que no es el caso, pero es un tema que en sí mismo da para horas. O sea, ¿qué desventajas tenemos respecto a un francés? Ahora, ¿eso es culpa del francés? ¿O eso es culpa del español, de los españoles que nos conquistaron? Que por cierto, los mexicanos que odian a los españoles que nos conquistaron, como le dijo Pérez Reverte una vez a un taxista, ¿no? Que lo acusó, es que ustedes, los españoles, vinieron a conquistarnos. Le dijo, ¿a usted cómo se apellida? No, pues no sé, Rodríguez. Ah, entonces usted es descendiente de los que sí vinieron a conquistarlos. Yo soy descendiente de los que se quedaron en España. Ninguno de mis antepasados vino a conquistarlos, pero los suyos sí, son precisamente sus antepasados los que sí vinieron. Ahora, ¿tienen ellos la culpa? Yo creo que no. Yo creo que ese proceso, esa fusión de la que hablaban, que creó una nueva nación, es la que nos da más oportunidades. O sea, se imaginan, a ver, alguien que naciera aquí, en el México prehispánico, ¿qué oportunidades tenía? Eso es lo que yo insisto, ese es el centro de mi diferencia. Cero, ¿no? Cero. Y hoy un mexicano, pues claramente tiene muchas más. O sea, tenemos, vaya, simplemente un idioma que nos trajeron y que nos acerca al resto del mundo, que nos da. Tiene muchas más oportunidades quien habla español que quien no lo habla, o sea, etcétera. ¿No? Es el segundo idioma más importante en Internet y una gran ventaja. Entonces, más que culparlos, creo que nos acercaron, en todo caso, a tener más oportunidades de las que tenía la gente antes de que llegaran a este territorio. Ahora, lo que sí me queda claro es que la gente que tiene la mentalidad de que fue conquistada, pues eso es un factor que en sí mismo te reduce esas posibilidades, ¿no? Tener esa mentalidad de conquistado, ¿no? De perdedor, de soy víctima, me vinieron a... O sea, no tengo... Si tú crees que no tienes posibilidades porque eres una víctima y porque 500 años después sigues siendo un conquistado, pues yo, o sea, creo que Benito Juárez es el mejor ejemplo de que si no piensas así, pues no eres Benito Juárez, no creo que se sintiera conquistado y humillado, vejado y victimizado. O sea, creo que él se sentía alguien capaz de llegar al máximo nivel en este país y lo hizo y se dedicó desde ahí a tratar de descolonizar, ¿no? lo que quedaba. En fin, pues ya, ahora Okay. sí. Gracias. Gracias. No, Ricardo, muy bien. Muy bien. Ahora le pasamos también el micrófono entonces a Kets
y que por favor nos pueda responder entonces por qué sigue siendo hoy relevante hablar de la Malinche, ¿verdad? Okay. Y también como respondiendo un poco a la pregunta, si puedes en esta misma intervención responder a Nazario Olmedo, que nos saluda desde México y dice, ¿cuáles son esos factores que llevan el malinchismo? ¿Existen razones o resultados positivos de esa actitud? Gracias. Okay. Bueno, pues son ahí, por ahí varios cuestionamientos. Ahorita lo que mencionaba mi compañero me hace pensar justamente en que hay ideas, ¿no? Decimonónicas que conviene irnoslas quitando o cuestionándonos para podernos abrir paso en este mundo, ¿no? Actual, contemporáneo. Lo cierto es que para mí existe una idea, un sentimiento nacionalista, que toma como propia la idea del indio muerto, ¿no? Del indio que falleció, de este indio que defendió ferozmente Tenochtitlan, es glorificado de algún modo, mientras que al mismo tiempo sus descendientes directos, que son los indígenas que vemos a diario en la ciudad, que están vendiendo en la calle, que tienen sus artesanías, son menospreciados, ¿no? Entonces, esta idea viene justamente de este tiempo del siglo XIX y es para mí una de las cosas que más por ahí nos atoran, ¿no? Como esta idea de reivindicar al indio muerto y despreciar totalmente a los indios vivos, que son los que sí tenemos y son los que realmente guardarían este linaje glorioso del cual nos jactamos tanto, ¿no? Por ahí eso para mí es como muy importante mencionar. Y pues respecto a si es relevante o no hablar de la Malinche, para mí como mujer, por supuesto que sí, ¿no? Por muchas razones, en especial porque pues me parece que es un símbolo. Y en ese sentido, las mujeres necesitamos símbolos para saber que podemos ser inteligentes, ¿no? Que podemos ser importantes, que podemos aportar algo bueno a una historia, ¿no? A una cultura. Y desde ese sentido, para mí, es como una necesidad de reivindicar, sí, justo este símbolo de esta mujer, porque necesitamos ejemplos y ejemplos positivos y necesitamos apropiarnos de nuestras mujeres, que sí, para mí sí es nuestra, ¿no? Sí es mía y sí tengo la intención de acogerla, pero desde luego no como una traidora, ¿no? Sino como bien lo mencioné, como una mujer inteligente, como una mujer políglota, como una mujer que tan importante fue y sigue siendo que ahorita tenemos la necesidad de seguir hablando de ella, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría decir al respecto de la relevancia de seguir hablando del tema de la Malinche. Sí. Perdón, me faltó una cosita, ya no me voy ni un minuto. Lo que dice que es importante y a lo mejor en mi exposición esa parte la omití, o sea, dice, traté de minimizar su rol precisamente para defenderla como de que la acusen de una gran traidora, ¿no? Como diciendo, bueno, ella pues, no eligió esto, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea importante y que no sea inteligente, que no tenga todas estas cualidades. De hecho, es un personaje fascinante que a los mismos españoles los fascinaba. Así que le decían Doña Marina, no creas que le decían Doña a quien sea. Doña es un título de nobleza. O sea, la consideraban una persona importante, ¿no? Y Respetable. tenían un gran afecto y la tenían en la máxima estima. Y era una excelente traductora, además consejera, y como dijo creo que también Ketz, ayudó a prevenir masacres, etcétera, ¿no? Entonces, claro que sí, es un personaje que fue importante y ocupa muchas páginas, ¿no? En las crónicas. Claro. Y justo que, perdón, ahorita que lo mencionas, ¿no? Esta importancia para mí queda incluso artísticamente plasmada en el lienzo de Tlaxcala, ¿no? Donde se ve la imagen de Cortés, que está sentado siempre, y la Malinche está a su lado, pero los indígenas que pintaron este lienzo ponen en un tamaño más grande a Malinche. ¿Esto qué significa? Que la veían como alguien grande, como alguien notoria, como alguien importante, ¿no? Entonces ahí un poquito también mencionar cómo se plasmó la imagen de la Malinche, ¿no? En estas imágenes, pues no son prehispánicas, son más bien de este punto en cuando surge, ¿no? La conquista, ¿no? Y se empieza a dar toda esta cuestión. Y pues sí, nada más quería mencionar eso. Muchas gracias, Ketz. Ahora pasamos con Mike Sandoval.
Mike, nuevamente respondiendo así, ¿por qué sigue siendo tan relevante hoy hablar de la Malinche? De entrada creo que estaba yo obviando justamente el punto que dice Ketz. Creo que es muy importante rescatar su rol dentro de la como figura feminista. Creo que eso es lo más valioso que se puede sacar de todo este tema. Creo, entonces, como, no a manera de conclusión, pero una de las primeras conclusiones que yo saco de esto es importante seguir hablando de la Malinche, más no hablar del malinchismo. Creo que se tiene que rescatar la figura histórica de la Malinche precisamente porque creo que se necesita reivindicar a todas estas mujeres que históricamente han sido consideradas como traidoras, como, no sé, muchas cosas negativas, ¿no? Entonces, ahí hay un personaje histórico súper, súper importante que debería de ser rescatado de esa etiqueta de traidora y mala mujer y interesada y etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que entonces deberíamos de dejar atrás la idea de que el malinchismo es malo, por justamente todo lo que dice Ricardo, ¿no? Creo que al contrario, nos trajo muchas cosas positivas. Yo no me imagino cómo estaríamos ahorita si no hubiera habido este intercambio cultural, ¿no? Seguiríamos hablando lenguas indígenas y quién sabe, a lo mejor, o sea, no sé cómo Seguirían, porque tú no estarías. Exactamente, 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 tan sencillo como eso, ¿no? No habría esto, ni siquiera estaríamos aquí teniendo esta plática, ¿no? Entonces, creo que antes de mirar hacia afuera y decir, el mexicano tiene más problemas para sobresalir que el resto del mundo, tienes que regresarte muchos niveles y decir más bien, ¿por qué al mexicano le cuesta trabajo sobresalir dentro de su propio país? Claro. Y ahí es donde ya te metes en otra discusión que ya habla como del clasismo y del racismo, y, o sea, internalizado, y de muchas otras cosas de por qué, justamente, como dice Ketz, en lugar de estarte parando bueno, no voy a decirlo, pero diciendo, no, nuestros indígenas y no sé qué, al mismo tiempo estás ignorando a la niña que está vendiendo chicles en la esquina y a todas las comunidades que viven marginalizadas, ¿no? Entonces es bien fácil, obviamente, decir, no, nuestras raíces y nuestra gente y nuestros antepasados y no sé qué, cuando te estás olvidando de lo esencial. Esas personas, esa gente que formó parte de nuestra identidad, ya está ahí, ya tiene su lugar en la historia y todo. ¿Qué estás haciendo como mexicano por la gente que está actualmente con problemas? Ahí es donde sí es un problema no ignorar estos temas, ¿no? O sea, pasar por alto justamente todas las temáticas sociales que impiden que un mexicano pueda trascender dentro de su propio país y por consiguiente hacia el extranjero. Muchas gracias, Mike. Y yo tengo que sumar a esto que, por ejemplo, como colombiana sí tengo una percepción de los mexicanos y me van a lanzar piedra, yo creo que me van a odiar algunos, pero esto lo he hablado con otros colombianos y sucede, bueno, esto es una percepción de pronto, y es que vemos que a veces el mexicano no se siente tan orgulloso y tiene un país tan potente, Dios, o sea, es una cosa que yo todavía no me termino de sorprender, o sea, digo, más bien no hay fin, todo el tiempo estoy como, wow, y esto existe, y estas culturas, y esta historia, y todas estas cosas. No sé si es porque de pronto los colombianos somos muy exagerados, esto también puede ser otra connotación, ¿no? De donde lo mires. Pero creo que hay una cierta responsabilidad, ¿verdad? Y no solamente los artistas, sino los gestores, todos los ciudadanos, y es de apropiarse o más bien tomar como referencia esto de la Malinche, tanto para estos movimientos feministas que hoy cada vez se suman y la tienen como una gran referencia, ¿verdad? Para seguir apostándole a lo de acá. Es por eso que de alguna manera, y no es una excusa, pero Art Latino pretendía o pretende básicamente seguir empoderando lo nuestro, porque el latino siempre está visto como, ay, qué chévere, pero ¿quién ve a los latinos como origen, como foco también de búsqueda, de adquisición, colección de obras, en fin, discursos latinoamericanos?
Y esto abre pie a la intervención que tenía Micaela Fernández en el chat, en donde decía, somos tensión entre muchas identidades. La reivindicación está en sumar mestizaje. Esa es nuestra singularidad como latinoamericanos. Claro. Y es allí donde sale esta pregunta, la pregunta ya, digamos, de cierre, y iniciamos entonces con Héctor, y sería, ¿cuál sería entonces la cara de América Latina de no haber existido esta conquista? ¿Cómo nos estuviéramos viendo hoy? O si es que nos estuviéramos viendo, pues. Bienvenido. Héctor. Pues la verdad, después de pensarlo mucho y de analizar las posibles vertientes de eso como respuesta, yo creo que el tiro más seguro es que seguramente este continente sería una consecuencia real y tangible de la doctrina Monroe. Yo creo que los gringos se hubieran apoderado de todo el continente. Creo que eso es lo Los que hubiera ingleses. pasado. Porque desafortunadamente, pues así es, no había, no tengo mis conocimientos históricos, a lo mejor aquí me puede refutar mucho mejor el doctor Stern, pero creo que no había este ímpetu de conquista transcontinental o internacional, o posiblemente ni siquiera había este concepto, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que yo imagino, o a lo mejor me gusta imaginar, es que el Imperio Mexica se habría extendido hasta la Patagonia y luego los gringos los hubieran dado en la torre. Pero ahora creo que lo estamos viendo un poco al revés, y eso también me da mucho gusto. Creo que el futuro de Estados Unidos es mexicano. Creo que dentro de unos 100 o 200 años, toda Norteamérica va a ser México, y el resto va a seguir operando como el resto de Latinoamérica, y todos vamos a ser muy felices, o más de lo que somos ahora. Si es que somos, no sé, yo sí, pero no sé los demás, ¿no? Creo que mi respuesta rápida es esa. Gracias, Héctor. Okay. Ricardo. Ok, pues, ¿qué sería de América Latina sin la conquista? De entrada, ¿de dónde viene la palabra latina? ¿Qué es América Latina? Porque No sería viene... América ni sería latina. Exacto. Sería otra cosa ahí, ¿no? Suponiendo que nunca hubiera habido contacto con europeos, pues obviamente no podemos predecir qué hubiera pasado, pero pues seríamos pues más o menos lo que era en ese tiempo. O sea, en siglos esas culturas se mantenían muy parecidas, ¿no? Es más, digo, por eso no podemos decir ni siquiera seríamos. Es que no, ninguno de los que estamos aquí existiría. No seríamos. O sea, no seríamos nada. Este sería un continente pues muy parecido a lo que era en ese tiempo, porque eran culturas también muy reaccionarias. O sea, no eran culturas proclives al avance en nada. Entonces, súper reaccionarias. Y no hubiera habido así grandes avances. Ahora, si hubieran llegado los ingleses y los españoles no, pues tiene razón Héctor, seríamos Estados Unidos, que eso es exactamente lo que el primer presidente indígena de México quería. Quería que fuéramos lo más parecidos posible a Estados Unidos, hasta protestantes. Y de veras, él invitaba a misioneros protestantes así, por favor, id y llevad la palabra, quiten el catolicismo lo más profundamente que se pueda, ¿no? Y pues sí, o sea, para mí o sea, la cultura latina, pues es lo que nos da una universalidad, una civilización y un progreso que, claro que no habría en este territorio, ¿no? Entonces, conclusión. Gracias, Ricardo. Vamos con Kets. Pues, híjole, a mí esa pregunta se me hace como muy compleja de preguntar. Yo en realidad, sinceramente, cuando me preguntan eso, yo no tengo una idea en mi cabeza de qué sería. O sea, no alcanzo a imaginarme. ¿Qué podría ser? A lo mejor, como bien lo menciona Héctor, ¿no? Pues una expansión total del Imperio Mexica, que eran bastante buenos para eso. Incas. Pero, puede ser, sí. Ahí y ahí habría habido un buen ahí, tiro. Sí, ahí hubiera estado bueno el tiro, ¿eh? Sí. Pero,
lo que podría decir justo es eso, que me cuesta mucho imaginarlo que sí, se habrían expandido hasta donde hubiesen podido porque pues era su afán como pueblo, realmente ellos llegaron a hacer este imperio tan grande, tan majestuoso, tan importante en un lapso de, que fueron, me parece, como 100 años del tiempo en el que se asentaron en el centro del lago de Texcoco hasta la llegada de los españoles. O sea, es muy poco tiempo para que hayan llegado a dominar tanto, o sea, que eran bravos, eran guerreros, y a mi parecer, y seguramente habrá quien no esté de acuerdo conmigo y me quieran colgar, pero eran bastante gandallas, o sea, sí me parece que fueron muy gandallas con el resto de los pueblos originarios. Y con su propia gente, eso es lo que también se nos olvida, es lo que yo decía desde el principio, o sea, eran unos gandallas extremos con los demás, que no los dejaban ni comer sal, pero con su propia gente, la gente pobre, la gente de a pie, eran igual de gandallas. También, exactamente. Entonces, yo de una cosa estoy absolutamente seguro, no sé qué hubiera pasado aquí si no hubieran llegado los europeos, pero sí estoy 100% seguro que la gente común viviría peor. O sea, con todo lo que hoy podemos ver, que son pobres, estoy seguro de que vivirían peor. Pues sí, porque era mucho más difícil, o sí, seguro impensable pensar en una movilidad social como la hay ahora o como la Totalmente hubo impensable. en Eran época. castas. Claro, no podías aspirar como a ser un Nada. emperador si nacías como más igual, ¿no? Y eso Imposible. es algo que sí cambió en la época colonial. Hubo indias, como lo mencioné, caciques, que llegaron a tener mucho poder, mucho dinero, Totalmente. bueno, como se llamara en ese tiempo, ¿no? Influencia, territorio. Y fue algo que se dio posterior a la conquista, no se dio mientras reinaban los mexicas, por así decirlo. Totalmente de acuerdo. Podría mencionar. Sí, pues esa sería mi respuesta. Ok, muchas gracias, Kets. Vamos entonces con Mike. Pues creo que ya se dijo bastante bien, o sea, creo que no solamente es imposible imaginar, bueno, no imaginar, sino imposible saber a ciencia cierta qué es lo que hubiera pasado, porque, pues sí, hubiera llegado algún otro pueblo conquistador, o hubiera habido una expansión del Imperio Mexica, pero creo que ni siquiera vale la pena preguntárselo más allá del ejemplo fantasioso, ¿no? Está chistoso, está Sí, divertido pensarlo, pero pues como para qué, ¿no? O sea, exactamente. no le veo mucho punto a imaginar qué hubiera pasado. Seguramente hubiéramos tenido otros seres Perdón, nacionales. Mike, en esto difiere un poquito. Sí tiene punto, porque de verdad existe una gran cantidad de gente que sí cree algo así como estaríamos mejor. O sea, sí te dicen, estaríamos mejor, ojalá nunca hubieran Sí. llegado malditos españoles. Eso es a lo que iba. Y es una narrativa que sigue existiendo, que sí nos la vendió la SEP y el siglo XIX. Justo eso. Nos Y venden esta idea de que todo lo que estaba antes sí, era del buen mejor. salvaje o algo así, no sé cómo lo dijo. Todo aquí era maravilloso Y es una idea todos súper eran romantizada. Nezahualcóyotl y de repente vinieron, que sí destruyeron, o sea, nadie está tampoco idealizando la conquista, ¿no? Sí hubo muertos, sí hubo destrucción, Claro. sí acabaron con cosas que sí eran valiosas de esas culturas, eso es real, pero en un balance me queda claro que fue más positivo que negativo, ese era todo. Sí. Perdón, la interrupción, ¿eh? Justo era lo que iba a decir, o sea, la versión que nos venden en las primarias, pues está súper deslactosada, ¿no? Es como bastante light, ¿no? Nos pintan justo esta idea de que los indígenas eran buenos y los extranjeros eran malos, y entonces no se llega como a un balance, ¿no? Entonces, sí, ese es el único punto a favor de hacer este ejercicio, ¿no? Desmitificar esta idea de que todo era maravilloso cuando nada más estaban los imperios mexicas y etcétera, ¿no? Entonces, creo que, nada, eso, o sea, creo que ya se dijo bastante bien, no aporto más cosas en este punto. Bueno, entonces ya para concluir, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra intervención o algún tema. Yo tengo una pregunta para Héctor directamente. Vamos. Bueno, a ver, ¿qué tienes contra la calvicie? Nada, no puedo tener nada absolutamente, pero Ricardo y yo tenemos una cierta, una sana obsesión por la ropa, y yo creo que el cabello es un accesorio muy bueno.
y es mejor tenerlo que no tenerlo. Sí, Eso es mugrosos lo que tengo españoles, contra mira, la por su calvicie. culpa soy calvo. Y barbón. Y barbón, sí, cara, qué mala onda. Bueno, chicos, ok. Ok, bueno, yo voy a hacer otro de los comentarios que nos han estado llegando aquí en el panel. Comparto, pues Tony Alemán nos saluda y nos dice, nuestros indígenas actuales creo que todavía sienten que viven en época de la colonia. Sus usos y costumbres son muchas veces inconcebibles. La Malinche nos recuerda que debemos ser más mexicanos y orgullosos de serlo. Y dice, bueno, los ingleses o portugueses nos hubieran exterminado, bueno, respondiendo a la pregunta de qué habría sido hoy América Latina, ¿no? Y él dice, los mexicanos no existiríamos como raza. Hay varios comentarios acá también de personas que dicen que esto está mejor que ver la TV. No, es que también de por sí, nada más mencionar que este tema es como para deschongarnos, ¿eh? Y para terminar a cachetadas. O sea, es tan controversial que donde hables de esto, siempre se van a calentar los ánimos. Eso a mí me queda clarísimo, ¿eh? Así es que Pues ya bueno, ves que aquí no pasó, yo todo decepcionado quería debate, no sé qué. Hubo puñetas, amor y paz. sí, estamos en época. Yo creo que hoy en día ya hay una evolución de este tema, ¿no? Y ya es Ya pero era sí hay justo. gente todavía muy fanática que no salen del patrón nacionalista. Así es, yo creo que hay mucho más conciencia. Y bueno, para finalizar, les agradezco a los panelistas que nos compartan sus redes sociales. La gente está preguntando dónde poder conseguir, ver sus obras, ver sus trabajos, su trayectoria. Y al finalizar, bueno, le doy la palabra entonces a Héctor, quien nos va a hacer como una conclusión muy sencilla, ¿verdad?, de lo que fue entonces este seminario. Agradecemos a todos los participantes, a todos los que se conectaron y a los que llegaron un poquito tarde, no importa, esto lo vamos a dar en YouTube para que se lo vean completísimo, completísimo. Nos extendimos un poquito, sí, pero bueno, no podíamos cortar porque la conversación estaba muy buena. Te cedo el micrófono, Héctor. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por participar. Primero que nada, a ti, a Priscila, y al staff de Art Latino por organizar esto, que me parece muy relevante. Muchas gracias a nuestros invitados, que los tres son muy queridos amigos míos y son gente que respeto y admiro muchísimo. Y muchas gracias a mí porque se me ocurrió hacer esto. Gracias a Jesús Torrevilla, porque si no hubiera planteado él eso como un live contigo, no hubiera sucedido esto, que les digo, es un tema que a mí me pueden buscar para discutir en el momento que quieran, porque me apasiona mucho. Y sí, creo que uno tiene que ir viendo cómo adaptarse al mundo que afortunado o desafortunadamente, depende de la óptica de cada quien, pues está internacionalizado, está globalizado, está capitalizado, y muchas veces creo que se nos va de la mente que eso es una oportunidad y no algo que nos jale hacia atrás, como a mucha gente en nuestra misma posición le gusta creer, ¿no? Definitivamente este advenimiento del capitalismo salvaje, que ni es tan salvaje, puede afectar a algunas personas que no crecen en igualdad de oportunidades o que desafortunadamente se han ido quedando relegadas, pero oír a personas como nosotros, quiero decir, de nuestro nivel intelectual, que tuvieron nuestras posibilidades educativas, o nuestras posibilidades de viajar o de estudiar o de desenvolverse, se les va de la mente un poco que, pues, si no fuera precisamente por esa integración internacional, pues probablemente nuestras oportunidades serían todavía menores, ¿no? Y también me voy con la reflexión de que es importante reivindicar a la Malinche no solo por su condición de importancia histórica, sino también por la importancia que tuvo por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber sido traductora, por el hecho de haber sido tan respetada, y no, pues para nada es una traidora, más bien es la madre de nuestra patria, ¿no? Y no como la chingada, como la llamaron Octavio Paz, y probablemente Samuel Ramos, no estoy seguro, no he leído el libro de Samuel Ramos, que antecede al Laberinto de la Soledad, pero sí no verla como una especie de madre jodedora, sino como de originadora, ¿no? Más bien. Y repito, es un símbolo nada más, es un símbolo muy potente que nos puede ayudar a encontrar nuestra identidad, si es que no la hemos encontrado, ¿no?
Así es, Héctor. De verdad, muchas gracias por esta inquietud que tú tuviste aquel día y me escribiste, oye, hagamos algo, un seminario. Y, vaya, ahora, hoy día me siento de verdad muy feliz por haberte seguido en tu locura. Para mí era Qué bueno. exacto, no concebía esto como en un espacio físico por lo que estamos viviendo, pero eventualmente lo vamos a llevar a un espacio físico. Hoy tuvimos realmente muchos participantes, eso también me gustó mucho. Bueno, como les decía, aquí es como un comienzo, ¿no? Vamos a hacer esto ojalá más continuamente, ojalá con nuevos panelistas, y si no también los mismos, porque me gustaron todos también, yo creo que a todos. Gracias de verdad a Mike, a Kets, a Ricardo, a Héctor, a Pris, al equipo latino por apoyarnos, ¿verdad? Y ahí queda como la invitación, esa reflexión ya personal del tema de hoy. También los invitamos a compartir si quieren en nuestras redes sociales, les pasamos también a los panelistas. Si tienen alguna inquietud, pues no dejen de seguir a artlatino.com. Yo soy Adriana Gómez, fundadora y directora de Art Latino. Gracias a todos por su tiempo. Gracias, chicos. Gracias, y bueno, les gracias. mando un abrazo fraternal muy latino desde la distancia. Sí, gracias. Pues voy a poner en el chat mis, ¿dónde me pueden encontrar? O les digo, ¿qué hacemos? Exacto, ponlo por favor ahora, antes de que cerremos. Ya Mike. Okay. Estoy poniendo dónde pueden encontrar mis libros. Tengo ahí ahorita subidos 11 libros en Amazon. Buenísimo. Y mi Facebook, que es lo que más sigo, mi página, las voy a poner ahorita en el chat. Gracias. Gracias. Y bueno, creo que falta solo que ya nos compartiste también tu Instagram. Me parece que sí, les puse por allí mi dirección en Instagram. ¿Se ve? No sé si se ve. Sí, ya la vi. Listo, chicos. Bueno, muchas gracias. De verdad, qué positivo este seminario el día de hoy. Un abrazo para todos. Gracias, Adri. Gracias. Muy buena moderación. Hasta luego. Gracias, Héctor. Hasta luego. Bye, Gracias bye. a ustedes. Bye. Hasta luego.